La Corte Constitucional tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto, favorable o no, de la consulta popular. Se le olvidó. Por eso un congresista de la oposición votó sí. Y le voltearon el voto, como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado, por eso sí ilegítima, y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer, a las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Mi misión es decirles y hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo de Colombia. Y habrá un proceso largo, sí, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final. Y entonces, yo creo que hay que restituir el Estado Social de Derecho en Colombia. La orden de 1991, la orden del pueblo. La orden que dice que esta sociedad tiene que ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza, porque la tenemos. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero, y el derecho no es para el que tiene dinero solamente, sino para todo y toda ciudadana. Y ojalá la Corte Constitucional entonces nos ayude en restablecer no solo este principio del Estado Social de Derecho, sino el principio de la soberanía popular, que reza la Constitución. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo, y nadie puede acallar al pueblo. Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar, y veremos quién tiene mayoría. Al presidente le corresponde silenciarse en la campaña. Solo el comité del no, el comité del sí harán las campañas. El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo. Hay muchas cosas que el pueblo puede hacer gratuitamente que los más ricos solo pueden hacer con miles de millones de pesos. Un poco larga la intro el día de hoy, pero por supuesto tenía que comenzar este video con esas palabras, el anuncio oficial que hace Gustavo Petro de llamar al pueblo a una consulta popular por medio de decreto. No se pudo consensuar, se burlaron del pueblo, hicieron un atropello total, hicieron un fraude, llamémoslo así, en esa votación, una votación viciada. Pues ahí tienen, querían Gustavo Petro, pues tome Gustavo Petro. La consulta popular va por decreto. El balón queda en manos de la Corte Constitucional y después, en el momento que esa Corte lo avale, pues ya pasa a nosotros, que tenemos que salir y demostrar que el pueblo está cansado, que el pueblo no quiere que lo atropellen más, que nos cansamos de tanta ignominia, de tanto ultraje por parte de estos antiguos gobernantes y por parte de esta derecha
narcoparaca, no sé cómo decirles. Impresionante. Ya empezaron los ataques y efectivamente, Gustavo Petro, lo escuchamos, eso va a ser de todos los días. A cada hora van a sacar más argumentos. Viene una guerra, entre comillas, jurídica, y entonces el pueblo está atento a qué va a ocurrir. Por el momento, entonces, esperamos ese momento cuando Gustavo Petro presente, como lo dijo esta semana, presente ese decreto para llamar al pueblo a la consulta popular. Listo, pues les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de Consulta Popular. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Hoy, miércoles 4 de junio, se están cumpliendo 1032 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Escuchamos vicios, fraude, acciones fraudulentas, todo el tramoyeo que tenían armado en esa votación, ¿no? Cuando se estaba presentando en el Congreso, la jugada de Efraín Cepeda ya quedó claramente desvirtuada y desmontada. ¿Cuáles fueron las acciones y cuáles son los vicios, ¿no?, que tuvo esa votación? Pues Armando Benedetti entonces publica en su cuenta de X: aquí están los 6 vicios con los cuales se demuestra la inexistencia del pronunciamiento del Senado cuando votó la consulta popular, debido a que se violaron los principios democráticos y de transparencia de la Constitución y que sustentan el llamado a la declaratoria. Se votó sin que existiera proposición que determinara el sentido de la decisión sobre la consulta popular, ley quinta de 1992. No se leyó previamente lo que se estaba votando, precisamente porque no existía una proposición para votar. El número de votos, 96, no fue igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación. Al momento de votar, 97 votos. La votación debía ser anulada inmediatamente por el presidente y ordenar su repetición, lo que, por supuesto, vimos que no ocurrió. El periodo de votación fue irrazonablemente corto, menos del 10% del tiempo máximo estipulado, menos del 10%, lo que impidió una verdadera aplicación del principio de la regla de mayorías, que establece que toda decisión debe reflejar la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión. Otra: el presidente del Senado no dio trámite inmediato a la apelación presentada contra su decisión de cerrar el registro de forma intempestiva e irrazonable. Ley quinta de 1992, artículo 44. Otra: se modificó el sentido del voto anunciado por un senador con posterioridad al cierre de la votación. Se coartó el derecho a votar a 5 senadores que iban por el sí en la consulta. 5 senadores que iban por el sí en la consulta. Entonces, repetimos, ya queda en manos del presidente que presente el decreto y de la Corte Constitucional que decida qué va a pasar con ese llamado a la consulta popular. Mientras tanto, el pueblo está listo, y estoy seguro que lo vamos a lograr, que vamos a completar ese umbral y lo vamos a pasar de largo. Tenemos que hacerlo, no podemos salir con chorro de babas, digo yo, no lo digo por ofender, pero tenemos que hacerlo, cada uno. Tenemos que movernos en nuestra forma, como lo podamos hacer, como sea, a mover 1, 2, 3, 4 personas, lo que sea, personas que sepamos que no han votado, que no van a votar, y personas que pueden ser también incluso hasta primeros votantes, personas que nunca han participado, que no les ha interesado, aquí fuera del país, muchas personas desconectadas de todo lo que ocurre en Colombia, o sea que también hay que hacer una pedagogía para poder movilizar que esa gente vote. Necesitamos movernos más que nunca. Es nuestro momento y lo venimos diciendo desde hace ya pues bastante tiempo. Ustedes también, por supuesto, que lo han hablado bastante. Bueno, entonces, temas que tenemos para el día de hoy. Un tema que yo estaba muy pendiente y que lo dije el día de ayer y que me tenía bajado de nota. Utilicé esa palabra, era el tema del el exministro Ricardo Bonilla. Efectivamente, Gustavo Petro tocó ese tema, eso lo hablaremos más adelante porque tengo acá preparadas pues varias cositas. Efectivamente, por ejemplo, este post de Físico Impuro. Hay una realidad indiscutible y es que el Senado hizo trampa en la votación de la consulta popular y estuvo viciada por todos lados. Ya vimos ahora, ¿no? 6 vicios. A raíz de esto, el presidente Gustavo Petro declara la consulta popular esta semana porque ya pasaron los 30 días para que el Senado hiciera un proceso limpio que nunca hizo. La Corte Constitucional tendrá la última palabra. Es
más o menos por la línea de lo que venimos hablando, ¿no? Este post del físico impuro. También traigo este post de Isa Zuleta que dice lo siguiente: paradójico ver a tantos analistas gritar autoritarismo cuando el presidente defiende el mandato popular, pero guardaron silencio cuando Efraín Cepeda, desde la presidencia del Senado, amañó la votación, limitó todas las garantías para hundir la consulta popular. No hay nada más autoritario que hacer trampa para impedir que el pueblo se exprese. Autoritarismos. Si nos vamos a hablar de autoritarismos, por supuesto tenemos que irnos a hablar de Efraín Cepeda y las últimas palabras que dio. Y ojo a las palabras, ojo a la frase: no se puede acudir al pueblo sin el permiso. Ay, sin el permiso del Senado. Y el Senado no le dio. El Senado no le dio permiso al pueblo. Ah, abiertamente, el senador Cepeda está mostrando su desprecio al pueblo. No da permiso de acudir al pueblo, le tiene miedo al pueblo, odia al pueblo. Olvida que en una democracia el pueblo es el jefe del poder público. Eso lo escribe y lo postea Daniel Rojas Medellín. Pero escuchemos. Absoluto es abrupto, una ruptura de los poderes públicos. Es que no es solamente contra el legislativo, que aprobó legítimamente, así fuere por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el Poder Judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Escuché al ex senador de la Calle calificarlo como golpe de Estado, y yo creo que, pero eso, son las estrategias gubernamentales. Eso, si lo firman, no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios y que vamos a discutir la segunda consulta que ellos radicaron, o será que la retiran, que nos avisen. Me parece que es un golpe contra el poder legislativo y el poder judicial, y en eso quiero ser claro. No solamente contra el legislativo, una votación absolutamente legítima, sino el judicial, que es quien tiene que conocer realmente si hay inquietudes. Vayan al Consejo de Estado, eso es lo que dice la Constitución. No se puede acudir al pueblo sin el visto bueno del Senado de la República, y el Senado no lo dio, así de sencillo. De manera que yo estoy seguro, por ejemplo, que la registraduría no se va a prestar para hacer una consulta espuria como esa si ellos se atrevieran a firmar el decreto. Lo escucharon, ¿no? Ahí queda clarito. Y vea, estoy pendiente obviamente de la cuenta de Gustavo Petro. En el momento que estoy grabando este contenido, que empezamos a grabarlo un poco tarde, ayer nos dieron las 6 de la mañana, hora de aquí de España, siguiendo el Consejo y haciendo la retransmisión del Consejo de Ministros. Tuvimos problemas ayer, yo no sé qué es lo que pasa, de verdad, esas caídas que tengo en las transmisiones cuando se hace precisamente el Consejo de Ministros, porque hacemos otras transmisiones y no hay problema. Es con las retransmisiones del Consejo de Ministros. Ayer eso casi se me cae varias veces y los equipos acá estaban bien. Mi conexión a internet es una muy buena conexión. Entonces siempre pasa eso, ¿no? Ayer eso aquí sufriendo a la madrugada, cada rato se me quedaba, le bajé la resolución y no, eso es algo extraño que ocurre. Pero bueno, entonces estábamos pendientes, como siempre lo hacemos, pendientes de Gustavo Petro y de su cuenta, porque a medida que vamos grabando, con la diferencia de hora, pues él también va publicando y vea, acaba de enviar un post. Dice El Tiempo: 8 partidos políticos rechazan la intención de Gustavo Petro de decretar la consulta popular y saltarse al Congreso. Eso lo publica el Pasquín del Tiempo, aquí lo vemos, y Gustavo Petro, como lo decimos, acaba de responder: pero si son los mismos 8 congresistas que hundieron la reforma laboral de manera sucia y sin debate en la Comisión Séptima del Senado, esos son los partidos, ¿no? Miren cómo un acto tan antidemocrático de estos senadores de esos partidos ha llevado hasta la convocatoria del constituyente primario. Eso lo acaba de postear y estaremos aquí atentos a qué más post envía, ¿no? Sobre todo quiero ver lo de si alguna respuesta le da a Efraín Cepeda con el tema de que el Senado no le ha dado permiso al pueblo.
Bueno, turno ahora entonces esos pequeños resúmenes que yo hago de lo que ocurrió ayer en el Consejo de Ministros. Sin embargo, pues ahí tienen el video para que lo vean completico, enterito. Ahí está puesto en la retransmisión que hicimos el día de ayer. Pero vamos entonces a hablar de las cosas que se dijeron, de varias cosas que nos parecen a nosotros importantes que se tocaron el día de ayer. Y uno de los puntos entonces en ese Consejo de Ministros al cual yo estaba pendiente era el tema del ministro Ricardo Bonilla. Efectivamente, tocó el tema del ministro, lo volvió a hacer, volvió a defender su honra, podemos decirlo de esa forma. Y cuando tocó el tema de Ricardo Bonilla, también escuchamos hablar de Roa, de Ecopetrol, por supuesto, de Marta Mancera. Incluso hasta por ahí escuchamos, pasó el Pacho Malo, ¿no? Escuchemos entonces qué dijo Gustavo Petro. Ya vemos que a Bonilla le decretaron cargos y Bonilla es inocente. Es una enorme injusticia de la fiscalía. Y yo defiendo a la fiscal, la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi porque por poner una terna independiente de fiscales y no los que Barbosa decía que siguiera Marcela, ¿cómo se llama? Mancera. Y hermanos, todas las investigaciones dicen que ellos son los dueños de los fiscales que exportan cocaína de Europa a Estados Unidos desde el puerto de Buenaventura y controlan el puerto de Buenaventura. O si no, ¿quién es Pacho Malo? Que lo juzgan por contrabando para evitar ser juzgado por el verdadero crimen que produjo, que es exportar miles de toneladas de cocaína por el puerto de Buenaventura. Son miembros de la Junta del Narcotráfico. Y los fiscales ligados a esa banda son la fuente de una candidata presidencial que se cree periodista. Y por eso sacrificaron a mi hijo, porque llegaron a tal grado de impuricia que pensaban que podían romper mi familia y poner a mi hijo en contra y tumbar al presidente. A tal punto llegaron. Y la actriz de eso es la candidata. Pero este tema entonces está ligado, lo quito porque ya me he pronunciado al respecto. Está ligado entonces a que pagamos 70 billones estúpidamente. Es más de lo que se gasta Colombia cada año en subsidiar los pensionados de Colpensiones, más. Obviamente Ecopetrol no está mal con todo este dinero, que paga su deuda, sí, cierto, pero que tiene manejo de liquidez total. El presidente de Ecopetrol se les volvió su enemigo, no digo que sea pera en dulce, porque va contra mí en varias políticas de energías limpias, que se demora el ministro de Minas en que se ejecute. Pero haber gastado 70 billones del presupuesto nacional es un pecado enorme. Sin embargo, a pesar de que es un pecado de Bonilla también, Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la ONG-RD. La ONG-RD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores, lindos ellos, y financiar una disputa interna del Partido Verde. Pero ahí no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda, siempre. Y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito, es una gran discusión porque la Constitución establece ese derecho. Y para que se vuelvan cupos indicativos, que yo lo denuncié, en uno de mis debates en el Senado puse todos los nombres con códigos secretos, los agenció Juan Manuel Santos en el gobierno de Pastrana, y así pasaban las leyes. El barril de los puercos le llaman en Estados Unidos a eso. Yo mismo los denuncié y los descubrí. El mayor era el papá del Ablel actual, que hoy nos critica, el mayor dueño de cupos indicativos parlamentarios. Y el segundo era el quesero de Sagún, que yo lo conozco, Bula, pero él era el suplente del primo de Uribe, Miguel Uribe. Mario Uribe,
que era el segundo. No es que usted, Augusto, tiene todos esos datos y los... Deberíamos publicar de nuevo los códigos, porque yo mismo supe cómo era el mecanismo, los denuncié. Nunca hubo investigación penal porque el fiscal era Luis Camilo Osorio, y el fiscal Luis Camilo Osorio estaba metido en el paramilitarismo de Colombia. Ese momento sí que lo estaba esperando. Sí que lo estaba esperando porque Gustavo Petro siempre, y aquí lo hemos hablado mucho, desde que saltó este escándalo y que se nombraba al ministro Bonilla, Gustavo Petro siempre lo ha defendido y lo volvió a hacer. Por eso, como les digo, estaba muy pendiente de esto que ocurra, porque inmediatamente, por supuesto, apenas se supo la noticia, los que no lo sepan, al ministro le van a imputar cargos. La fiscalía hizo ese anuncio en las horas anteriores, hizo ese anuncio de la imputación de cargos contra el ministro Bonilla por el caso de la UNGRD. Pero me quedan esas palabras de Gustavo Petro, e incluso dice que lo que está haciendo la fiscalía con el ministro Bonilla es injusto. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero repito, destaco esto. Siempre Gustavo Petro lo ha defendido, desde que el ministro apareció. No, con ninguna otra persona lo ha hecho así, de la forma como lo ha hecho con el ministro Bonilla. Por eso, ayer cuando supe la noticia, la verdad a mí me afectó bastante, porque me parece también algo injusto. Esperemos a ver qué ocurre con el exministro Bonilla. Pero bueno, otro de los temas también que se hablaron en ese Consejo de Ministros, que traemos acá pues como agrupado lo que básicamente se ha dicho y lo que también muchos medios, ¿no?, han hecho eco. Una de esas fue cuando dice: cometí la tontería de nombrar a Gaviria ministro de Educación. Vuelve y lo mete a Gaviria. Nos metió la plata en inversión para que no quedara en la ley 30 y no hubiera permanencia. Por eso ninguna universidad se le midió aumentar cupos hasta el 2024. Ahora estamos aumentando la cobertura en educación superior como un cohete. Presidente Gustavo Petro. Escuchemos lo que dijo. A ver. Yo cometí la tontería de elegirlo ministro de Educación, pensando que el rector de la Universidad de los Andes iba a ser condescendiente con la universidad pública, y nos metió la plata en inversión para que no quedara en la ley 30, entonces no hubiera permanencia, y entonces ninguna universidad se le midió a aumentar cupos en todo ese periodo, hasta el 2024, porque la otra ministra también hizo lo mismo. Y ahí viene la desazón del SENA. Desde el 2024 todo cambió y ahora metimos en funcionamiento y se cobijan con la ley 30 y cada vez más, y estamos aumentando la cobertura de educación superior como en un cohete. Esa es una de las vainas chéveres que hay que mostrar, ministro, porque si no se muestra, hace lo que la prensa, la Gaurizati, la Vicky, diciendo 0 colegios hizo el Bogotá Humana. Y era una trampa, porque nosotros no hacíamos colegios, que es una figura jurídica, sino sedes, que es la figura física. Hicimos 45 sedes, Peñalosa entregó la mitad de lo que hicimos nosotros y nunca dijo gracias. Nunca se ha hecho tanto en una infraestructura en Bogotá. 3 sedes universitarias. Hoy Galán se entraba y no hace ninguna. Y la única salvación de Bogotá, porque no tiene mar, no tiene río navegable, si no le hacemos el ferrocarril, ministra de Transporte, hasta el Carare y se junta con la troncal a Santa Marta, Bogotá no tendrá capacidad física industrial para exportar. Importa, pero no exporta, importa caro. Y entonces, si no hay conocimiento, pues Bogotá está fuera de lugar. Si no hay movilidad, pues está fuera de lugar. El metro elevado no disminuye los tiempos de viaje en Bogotá. Estamos invirtiendo 7.000 o quizás más millones de dólares sin que disminuya un minuto el tiempo de viaje en toda la ciudad. Es un derroche, gracias a nuestro amigo Peñalosa, que como el Transmilenio sigue pasando por debajo, pues y no el subterráneo, que sí quitaba el tiempo de viaje en Bogotá y quitaba las troncales de Transmilenio. Eso los espantó. La oligarquía bogotana
no entiende lo que es la modernidad. No hace universidad, no hace movilidad y ahora acabó con el agua. Porque el que se haya acabado con el racionamiento no significa que aumentaron los niveles del embalse históricamente. El embalse está bajando históricamente, aún en tiempos de lluvia. Y si no hay agua en Bogotá con 9 millones de habitantes, entonces ¿qué va a pasar? Ni conocimiento, ni agua, ni movilidad. Alejandro Gaviria, ¿no? Siempre le queda a uno ese sinsabor, cómo llegaron a burlarse del gobierno en toda su cara, ¿no? Y cómo no se dieron cuenta de esas cosas. Bueno, tenemos que aprender también, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, hay muchas cosas que yo pienso que hasta el propio Gustavo Petro lo sorprendió. Una persona que ha estado, ¿cuántos años? Toda su vida política, pues allá en el Congreso, en la Cámara, Consejo, Senado, en fin. Yo creo que muchas de las cosas que se encontró Gustavo Petro en ese estado, en ese narcoestado desafortunadamente, lo sorprenderían y mucho, ¿no? Porque dice uno, oiga, pero ¿cómo así que entonces el presidente no se da cuenta que el ministro de Hacienda mandó una plata por acá, que cómo mandó otra por acá, que el algoritmo y todo eso? Entonces yo estoy seguro que eso también lo sorprendería, porque es que es recurrente, ¿no? El ministro de Hacienda, los ministros de Hacienda, todos se pasaron por la faja. Hasta ese que estuvo poco tiempo, ¿no? También se pasaron por la faja las órdenes presidenciales. Llegaron fue a sabotear el presupuesto. El presupuesto del gobierno del cambio para esa transformación social, ¿no? Para esa causa social, que es una de las banderas, tal vez la principal bandera de este gobierno. Entonces le queda a uno ese sinsabor. ¡Carajo! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque son muchos, ¿no? Los ministros de Hacienda, todos. Pero bueno, hablando de ministro de Hacienda, que todas estas cosas tienen que aprenderse y se tiene que ver, dice uno, oiga, entonces ¿cómo uno ataja ese algoritmo, ese botón que se espicha, ¿no? O que sale directamente el dinero para las vías 4G. ¿Cómo se ataja? ¿Cómo se corta eso? Porque ¿cómo hacemos si esto va a seguir así? Por ahí escuché ayer, leí a Iván Mejía Álvarez. A mí Iván Mejía me cae bien. Yo a él lo escuchaba incluso en el Pulso del Fútbol en Colombia mucho tiempo. Yo soy futbolero y me gusta mucho el deporte. Entonces lo le escuché ayer y Iván Mejía también habla de la constituyente, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional, ¿no? En esos puntos que tenemos abiertos. Vamos a ver qué pasa, pero ayer lo escuché, lo leí a Iván Mejía hablando de si una constituyente era lo que necesitábamos. Listo, entonces, ministros de Hacienda, ayer también en ese Consejo de Ministros nos sorprendió esa solicitud que le hizo al ministro de Hacienda actual, a Germán Ávila Plazas. Y la solicitud fue que demandara por inconstitucional el presupuesto de Colombia, ya que con el presupuesto se están creando subsidios que benefician a los ricos del país. Además, el mandatario explicó que con la reforma pensional se destinarán 20 billones para entregárselos a los más pobres a través de un bono pensional. Este fue uno de los momentos también buenos del Consejo de Ministros. Escuchemos entonces a Gustavo Petro. Tenemos unos presupuestos, unos locales poderosos, otro nacional que a través del decreto de liquidación, que yo aprendí a leérmelo todas las 500 páginas y ahí vino mi estrellón, porque ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes con Estado Social de Derecho y los magistrados tienen que volver a repetir Estado Social de Derecho. ¿Social qué significa? A diferencia de Estado de Derecho, que se busca la igualdad y el presupuesto entonces no puede crear subsidios a los más ricos, está prohibido por la Constitución. Pero se repite y se repite. En el caso de las pensiones, entonces, lo que hacemos en la ley es coger esos 20 billones, pero entregárselo a los más pobres, que son los que hoy no tienen pensión.
el bono pensional más grande y para más gente. Y eso solo se logra si el recurso nacional no va para los pensionados ricos o más ricos, sino para los más pobres. Y entonces, ¿quién paga las pensiones? Pues lo que iba de las cotizaciones de los fondos privados a las cajas de ahorro que le dicen al cotizante que es de ellos, pero no pueden tocar la plata sino en 30 años. ¿Cierto? ¿Dónde está la plata de los fondos privados de pensiones que ha ahorrado el pueblo trabajador durante todos estos años del siglo XXI? La prensa no lo dice, ¿no? ¿Dónde está la plata? El 50% se lo llevaron de Colombia. Se llevaron el trabajo de Colombia, el ahorro colombiano. Y están negocios de los dueños de los fondos privados fuera del país, compran bancos. Oiga, emociona escuchar esto, ¿no? Y siempre lo decimos, es que eso es lo que debe hacer un presidente, pero es que como nosotros no teníamos, nosotros lo que teníamos un poco de bandidos allá al frente protegiendo los intereses de los ricos, pero escuchar esto, hombre, ¿cómo que sí? Emociona, claro que emociona, y mucho. ¿Y sabe qué? Más orgulloso. Por cosas como esta me siento re orgulloso de haber votado por Gustavo Petro, de ser petrista, carajo. Bueno, otras cositas que también se dijeron ayer y fue bastante importante. Una tiene que ver con la petición o la prohibición, la petición que le hace a la canciller de que prohíba la entrada a Colombia de la fiscal de Guatemala y sus amigos mafiosos. Ese fue otro de los momentos en el Consejo de Ministros. Escuchemos. Gobierno. Y ese es el tema, ministra canciller. Usted tiene que expedir el acto administrativo que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana. Se le prohíbe la entrada aquí a Colombia. Y eso lo quiero para mañana, ojalá pasado. Eso es para allá, prohibida. Entonces, como lo escuchamos, la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia por orden presidencial. Y otra petición también que nos llamó la atención fue la petición que le hizo Gustavo Petro a Donald Trump y a Estados Unidos también, obviamente, por la extradición de Papá Pitufo. Debe venir a Colombia. En una locución, como lo escuchamos y lo vimos el día de ayer, debe explicar su vinculación a la política colombiana. Ahora, los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí. Yo le solicito al presidente Trump, porque soy consciente, a pesar de las distancias ideológicas, hay una genuina lucha por la libertad, por los criterios republicanos, por una idea de democracia y de autonomía comunitaria, afirmó nuestro presidente el día de ayer en ese Consejo de Ministros. Gustavo Petro también señaló que alias Papá Pitufo debe venir a Colombia a dar cuentas de su vinculación con la política y las instituciones colombianas. También subrayó que el contrabandista intentó ingresar una millonaria suma a su campaña presidencial a través de un intermediario, pero el dinero no fue recibido y se le devolvió. Gustavo Petro también dijo que Papá Pitufo es un traqueto que ha gozado de impunidad. También indicó que la justicia colombiana debe saber todo lo que Papá Pitufo hizo durante sus más de 30 años delinquiendo. En febrero pasado, también el presidente Gustavo Petro se refirió al zar del contrabando como un traqueto. El Pitufo es un traqueto más poderoso, sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia. También añadió Gustavo Petro que Marín es ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción. Se hizo ciudadano español para la impunidad y por eso me tocó hablar con el presidente de España, con Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos, porque el hombre es muy astuto. Se salió de España y se pasó a Portugal, y también me ha tocado hablar con el primer ministro anterior, Antonio Costa, y el primer ministro actual de Portugal, Luis Montenegro, para ver si logro definitivamente su extradición.
El presidente también se refirió a la vasta trayectoria delictiva de alias Papá Pitufo, después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y los talleres. Así se golpea al contrabando, que no es sino la otra cara del narcotráfico. Sale el polvo blanco por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana que se compraron con los mismos dineros del polvo blanco y entran por el puerto de Buenaventura. Las palabras de Gustavo Petro, eso ya lo hemos escuchado en varias ocasiones. También me interesa saber qué dice los medios que están acusando, los medios que han acusado a Gustavo Petro de que Papá Pitufo dio dinero a la campaña. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ahora qué dicen? ¿Ahora qué dicen ante la insistencia de Gustavo? Entonces Gustavo Petro dejó que ingresaran dinero a su campaña según esta derecha y ahora entonces el mismo Gustavo Petro llama a Diego Marín, ¿no? Vamos a ver también este caso. Este caso es muy importante y vamos a ver también cómo va a ser la actuación de la Fiscalía, que ayer, en medio de todo lo que pasó, pues el anuncio de que están pendientes y que 20 días y qué tal, también vimos como una lentitud por parte de la fiscal Camargo. No sé si de pronto es percepción mía, pero no la vi como muy en la labor, ¿no? Este tema. Así que estaremos también atentos. Obviamente, pues también entendemos ayer a la fiscal Camargo que estaba pues con el tema de esa orden ridícula de captura que habían emitido en contra de ella y del exministro Iván Velázquez. Pero sí me llamó la atención, como el Papá Pitufo, así. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. Una noticia también que ha pasado desapercibida, ayer también se habló en el Consejo de Ministros, era el visto bueno que había dado la Organización Internacional del Trabajo a la reforma pensional que cumple con todos los estándares a nivel mundial. Esa es una. Y la otra también que se dio, que noticias que no salen en esos medios, noticias que invisibiliza la prensa colombiana. Esto no les gusta pasarlo porque nada que tenga que ver con notas positivas, acciones positivas, cosas positivas que le pasen a nuestro país. Nos hemos dado cuenta que a esa gente no le interesa, ¿no? A ellos solamente les interesa es seguir difundiendo mentiras tras mentira, y todo detrás de los intereses, la bendita palabra, los intereses de sus propietarios, ¿no? Los intereses de unos pocos. Pues resulta que Colombia fue elegida, ¿no? Con 180 votos sobre 193, una mayoría no despreciable, Colombia vuelve como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027. Nos vamos a DW, este portal. Colombia se sentará en el Consejo de Seguridad de la ONU. El país salió elegido junto a otras 4 naciones en la elección para 2026-2027 de la mitad de los 10 miembros no permanentes del máximo de órganos de Naciones Unidas, al que seguirá perteneciendo Panamá un año más. Colombia resultó elegida este martes por la Asamblea General de la ONU para ocupar en representación del Grupo de América Latina y Caribe un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad en un mandato de 2 años que comenzará el 1 de enero del 2026. La Asamblea del órgano donde se sientan los 193 miembros de la ONU aceptó por 180 votos la candidatura de Colombia, que se daba por descontada al haberse consensuado previamente entre el grupo geográfico latinoamericano y caribeño. Queremos transmitir la experiencia de Colombia al Consejo de Seguridad e invitar a todos a aportar su experiencia para mejorar las condiciones de la humanidad, declaró la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salavata. En español, en una rueda de prensa momentos después de la votación en la Asamblea General, Salavata indicó que este bienio, o sea, el 26 y el 27, es relevante por las situaciones que se están viviendo a nivel global. Gracias por apoyar a Colombia. Los invitamos nuevamente a que nos unamos para mejorar las condiciones de la humanidad y de la naturaleza, dijo nuestra embajadora. Así que esa gran noticia, aquí vemos imágenes, como le decimos, está publicada en el portal de DW. Pues una excelente noticia que pasa entonces desapercibida. Colombia entonces va a tener su voz, pues, ¿no? En ese Consejo de Seguridad de la ONU por esos 2 años, ¿no? Me parece una noticia que tenemos que destacar. La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá publicó: felicitamos a Colombia por su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2026-2027. Esperamos continuar el trabajo conjunto para promover la paz y la seguridad. Eso lo ha
publicado la embajada, como lo decimos, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Dice acá, votos válidos 188, abstenciones 8, votos a favor de Colombia 180. Colombia es elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027. Paz, experiencia e inclusión. Buenas noticias como nos gusta, noticias positivas para nuestro país. Entonces, ya que estamos de noticias positivas, llegamos al final de este contenido, pero como siempre, ya lo saben, tenemos las ñapitas, el vendaje, el bonus track aquí en Colombia con C. Y la primer ñapita tiene que ver con lo que ocurrió y todo ese ataque, ¿no? Esa infamia que se pensaba cometer por parte de la Fiscalía guatemalteca, algo parecido a lo que ocurre en Colombia. No es el gobierno de Guatemala mostró inmediatamente su rechazo ante esa arbitrariedad que estaba cometiendo la Fiscalía guatemalteca en contra de Luis Adriana Camargo, nuestra fiscal general de la Nación, y de el exministro de Defensa, nada más ni nada menos, Iván Velásquez. Pues hubo un pronunciamiento de Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. Él asegura que Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y los otros 24 exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tienen inmunidad procesal sobre su trabajo en el país. Dujarric también explicó que el acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala sobre esta comisión establece que la inmunidad continúa incluso luego de finalizada la misión de la CICIG, y agrega que Guatemala se comprometió a proteger al personal de la CICIG, ya sea internacional o nacional, de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación en virtud de su trabajo. El secretario general reitera su preocupación por los numerosos informes que indican que se están llevando a cabo procesos penales contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia en Guatemala. Eso, como lo decimos, son las palabras de Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas. Así que, ¿cómo les parece esto? Y bien por la actuación también de Gustavo Petro, que esperamos que hoy mismo ya esté prohibida la entrada a Colombia de esa fiscal de Guatemala. Listo, primer ñapita, buena ñapita. Segunda ñapita, Iván Cepeda Castro. No vamos a hablar de juicio de Uribe, vamos a hablar de la rebaja salarial a los congresistas. Resulta que publica el senador Iván Cepeda hoy, luego de dilaciones, eso fue el día de ayer, y obstáculos, fue votado de manera unánime el proyecto de acto legislativo de rebaja salarial de congresistas. De 83 senadores y senadoras votamos 83 a que sí. Dado que es ese el escenario, anunció que estudiaré otras vías para lograr esa rebaja. Escuchemos ahora sí al senador Iván Cepeda. Autor de la iniciativa. Ya lo inscribo, ya voy a escribirlo. Agradezco mucho, presidente, esta posibilidad. En primer lugar, de felicitar a mi colega María José Pizarro, que con paciencia, con ánimo constructivo y de concertación, ha traído esta iniciativa hasta este punto. Lamentablemente, en un momento en que ya se torna prácticamente inexorable la imposibilidad de sacarla adelante. También me parece significativo y llamativo que haya en todas las bancadas senadores y senadoras que dicen estar de acuerdo. Y seguramente cuando se vote esto aquí habrá una votación mayoritaria o quién sabe, incluso unánime. Entonces lo enigmático es por qué si estamos de acuerdo en algo no podemos sacarlo adelante. Yo les haría una invitación a todos los colegas y es la siguiente. Si estamos tan de acuerdo en bajarnos los salarios, bueno, ¿por qué no examinamos otras vías? Me imagino que hay componentes de los ingresos que tenemos que no son necesariamente objeto de una reforma constitucional. Yo recuerdo que en la época del presidente Santos tal vez se incorporaron algunos componentes, primas o no sé qué clase de nuevos elementos de ingreso a lo que percibimos. Bueno, ¿por qué no pedir que sencillamente eso se excluya?
sin necesidad de este trámite tan engorroso que se ha mostrado tan ineficiente y que parece ser todo el Congreso o una buena parte está de acuerdo, pero no lo logra. Entonces, para que resolvamos ese enigma, esa situación que parece absolutamente absurda, yo les haría la invitación de que consideremos otras vías para bajarnos el salario distintas a este proceso en el cual se hace una propuesta y termina siendo una manzana de discordia y no precisamente una materia de consenso. Gracias, presidente. Está claro, lo hacen. No lo digo por el senador Iván Cepeda, efectivamente, obviamente, ¿no? Lo hacen para que vean, ay no, si se quieren reducir ellos el sueldo, ay vea tan honestos, ¿no? Pero ya cuando no tienen posibilidad de que la propuesta continúe su trámite, ya se va a acabar el periodo legislativo, no hay tiempo, en fin, ahí quedó y listo. Y mientras tanto por ahí vimos ayer a Alfredo Mondragón mostrando un video donde ya estaban de vacaciones los de Cambio Radical y los de Centro Democrático. Listo, mijo, solamente van allá, es para hundir las propuestas del gobierno de cambio, las propuestas de transformación social. Insultaban e insultan la consulta popular, la llaman consulta populista, pero por otro lado ellos, como vimos en otro video, también están promoviendo un referendo. Entonces, ¿y qué cuesta? Exactamente lo mismo que cuesta la consulta popular. Ese doble rasero, ¿no? Esa doble moral de esta gente que ya nos tiene cansados, y esperamos que los pocos que los siguen apoyando, pues se den cuenta, en realidad. Todo este tema de Iván Velázquez, por ejemplo, lo decíamos ayer, todo este tema terminó de mostrarlos, claro que eso ya andan lanzando improperios y generando esta discordia, ¿no? Porque ellos creen que ¿quién asesora a la innombrable? Ah, no, es que es el mismo que asesoró a Milei. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Ellos piensan que les va a funcionar esa estrategia como les funcionó con Trump, ¿no? De odio, de división, de mentira, de fake news. ¿Cómo será que hasta el Donald Trump, por ahí vi también, ya había renunciado, ¿no? Elon Musk se separó. Y ayer por ahí leía en un artículo, decía que ya no lo soporta más Elon Musk a Donald Trump. Así son, así son. Entonces, ellos piensan que eso les va a funcionar en Colombia. Y el monigote perfecto es Vicky Dávila, la innombrable. Ese monigote es el que tenemos que tener también cuidado, porque lo dijo el presidente. Van a botar todo el billete para subir a esa mujer. Van a botar todo el billete en caso tal de que se apruebe la consulta popular. Van a botar todo el billete para que el no. Mentiras, mentiras, al igual que con el plebiscito. O sea que lo que se viene es duro. Aparte, lo que ya estamos viendo y que ya Gustavo Petro lo había anticipado el día de ayer. Pues va a tocar duro, ¿no? Ahí está bastante activo en este momento en su cuenta de X. Bueno, entonces ya sabemos lo de las rebajas del salario, como son las jugarretas de esta gente, ¿no? 52 milloncitos y ya están en vacaciones. Qué berraquera. Listo, siguiente ñapa, entonces nos vamos para Chile. Supimos también y resaltamos y hasta el propio presidente Gustavo Petro resaltó la actitud de Gabriel Boric, el presidente de Chile, para romper pues las relaciones comerciales con Israel. Entonces, respecto a eso, resulta que saltó a mí este Marco Rubio, véalo, aquí lo tenemos en esa imagen. Uy, que un telefonazo fallido desde la Casa Blanca. Marco Rubio llamó a Boric por el conflicto con Israel y el presidente Boric no le respondió. Al presidente de Chile se le respeta, dice Daniel Manoucheri. Al presidente de Chile se le respeta. Si llama el canciller de Estados Unidos, pues habla con el canciller de Chile. Si quiere hablar con el presidente de Chile, pues que llame el presidente de los Estados Unidos. Muy bien, Gabriel Boric, por esta. ¿Qué tal? ¿No? Es que esa gente... Y este Marco Rubio, wow, qué personaje, ¿no? Y por allá vemos también a esos que apoyaron, latinos que apoyaron a Donald Trump, arrepentidos, igual que por allá vemos en Argentina también arrepentidos por haber subido a esos personajes, ¿no? Muy bien, en cambio nosotros por mi lado, yo no estoy arrepentido. Antes voto 20 veces más, si es posible o lo que sea,
por Gustavo Petro. De verdad que lo que ocurre en Colombia es increíble, pero se da uno cuenta, oiga, sí se puede gobernar, sí se pueden hacer cosas que debe hacer un presidente, ¿no? Pero repetimos, es que en Colombia de eso no sabíamos, de eso no teníamos ni idea, ¿no? Lo veíamos en otros países, los presidentes, no. En Colombia, solo para esto, para robarnos por la carita, para eso es que sirven o servían esos mandatarios. Vamos a ver también qué ocurre con esa nueva consulta, ¿no? Con ese nuevo reto que tenemos también de elegir una persona perfecta, una gran persona, sea hombre, sea mujer, candidata, candidato, para que continúe con esas banderas del progresismo, porque también tiene que ser una elección clave, estratégica, una persona que sí, en realidad, continúe con las banderas del progresismo y que aparte tenga el perrenque ese que hablan para enfrentar todo lo que viene. Para enfrentar todo lo que viene. Imagínense un segundo mandato progresista, ¿cómo volverá esa gente? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, todas las puertas que ha dejado Gustavo Petro abiertas, que esas puertas deben continuar, no se deben cerrar. Muchas cosas, aprender también incluso de los mismos errores que se han cometido, muchas veces también lo decimos porque nosotros no participamos como debía ser, bueno yo sí voté, pero no se logró esa meta del 55-86, ahí está el resumen, la raíz de todo lo que ha ocurrido en este gobierno de Gustavo Petro, el error tan grave que fue no haber nombrado, haber tenido mayorías, eso creo que nos va a quedar clarito, ¿no? Eso nos va a quedar en la memoria. Eso no puede volver a pasar. Bueno, me alargo entonces. Siguiente ñapita. Tiene que ver con Colombia. Noticias buenas. La Fábrica Nacional de Chocolates empieza a autogenerar energía limpia. Esto lo pueden hacer todas las empresas industriales de Colombia y todos los hogares del país, disminuyendo el costo de la energía. Recuerde, el sol como fuente de energía es más barato que la energía eléctrica del cable y muchísima más barata que el gas. Entonces, vea, una transformación que también se debe dar en muchas empresas, ¿no? Centros comerciales, en fin, hay mucho por hacer. Aquí, por ejemplo, en España quedaron en pelotos con el tema del apagón. Estaciones de servicio no tenían, las bombas, las gasolineras, no tenían sistemas de energía eléctrica, una planta, nada, apagón, listo, mijo, la perdidota. Una bomba lo único que estaba vendiendo era cigarrillos, creo que era los que nada, no podían facturar, no podían vender, no podían nada, la gasolina, nada funcionaba. Increíble. Y así, un centro comercial, a nosotros nos cogió en un centro comercial y el centro comercial en oscuras, papá, cerrado y para afuera todo el mundo. Y listo, todo el día, las pérdidas impresionantes. Entonces, no solamente pasa en Colombia, por aquí también hay mucho que hacer, aunque también hay muchos edificios, muchas casas que ya tienen sus paneles solares. Siguiente ñapita, Claudia López piensa que cambiar del color verde al morado se le limpiará su imagen de ser una gobernante autoritaria, que traicionó a los jóvenes y ambientalistas de Bogotá, alguien que priorizó el negocio antes que la vida y las constructoras antes que la naturaleza. El problema de su candidatura es que Colombia desconfía de sus palabras, como para no. Y recordemos también la culpabilidad de Claudia López con todo lo que ocurrió en Bogotá, o todo lo que ocurre, Bogotá sin agua. Esta también es bastante responsable de toda esa decadencia a la que ha llegado la hermosa capital de Colombia. Impresionante. Yo cada vez que veo eso del metro elevado, qué triste. Bueno, llegamos así entonces, después de estas ñapitas, al final de este contenido. Vamos a ver a la cuenta de Gustavo Petro. ¿Qué más dice por acá? A ver, aquí hay varias cositas. O sea, está activo. A ver. Bueno, a ver por dónde empezamos. Listo, empecemos por esta. Vea. Le ha dicho la prensa que Colombia fue elegida. Aquí en Colombia con Ceci lo hicimos, por supuesto. Le ha dicho la prensa que Colombia fue elegida miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por 180 países y hubo 8 abstenciones. Aquí en Colombia con C, sí lo dijimos. Pero pues, vea, escuchemos a Laura Sarabia. Celebramos una nueva victoria en el escenario internacional para nuestro país. Hoy Colombia ha sido elegido con una votación casi unánime de 180 votos, miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2026 y 2027.
Este es un reconocimiento al fortalecimiento en la política exterior que ha hecho el presidente Gustavo Petro y a todo el trabajo diplomático que se ha hecho desde la misión de Nueva York y desde cada una de las personas que han hecho parte de este proceso. Desde el Consejo de Seguridad seguiremos defendiendo la implementación del acuerdo de paz y defendiendo esos principios de una paz estable y duradera que han regido nuestra política exterior. Bueno, como lo decimos, está recién publicado esto, Laura Sarabia, y lo postea también el presidente Gustavo Petro. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Dice por acá, Caracol, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará por decreto la consulta popular que incluirá 12 preguntas. 12. El anuncio desconoce la decisión tomada por el Senado de la República el pasado 15 de mayo que la hundió en una apretada votación de 49 votos por el no y 47 por el sí. ¡Error! El Senado no hundió la consulta popular, no se leyó sobre qué votaban los senadores y eso es un requisito indispensable según la ley. Si pasan 30 días sin tomar la decisión, queda facultado por ley el presidente de la República para decretarla. ¿Qué más hay por aquí? Cita a Wilson Arias. Tienen miedo al pueblo, siempre han favorecido a los banqueros, aplazado a los de abajo y hundido las reformas sociales. Ha llegado la hora de la consulta popular para dignificar el trabajo y darle un patadón a los de siempre. Le tienen miedo al pueblo, abajo los de arriba. Muy bueno, Wilson Arias, que lo ha reposteado el presidente Gustavo Petro. ¿Qué más hay aquí? Esto que también escuchamos el día de ayer, ¿no? Los 12 colombianos, a ver, dice, las identidades de las personas detenidas en México determinó que tuvieron relación con las fuerzas militares de Colombia en el pasado. Y dice Gustavo Petro, los 12 colombianos que participaron en el atentado al ejército mexicano en Michoacán son exmilitares. El cartel de los Reyes contrató a los mercenarios colombianos para enfrentar al Estado mexicano. En Colombia, el mercenarismo debe ser prohibido con alta pena de prisión. No se usa el dinero público de Colombia e incluso el dinero del pueblo norteamericano para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Eso es una traición a la patria colombiana. Un caso grave que escuchamos también ayer en ese Consejo de Ministros. La participación de colombianos, de exmilitares colombianos, presuntamente, o bueno, ya lo confirma el presidente, en ese atentado al ejército mexicano. Ahí habló también Gustavo Petro. De eso, ayer incluso la Cancillería emitió un comunicado al respecto. Bueno, llegamos entonces así al final de este contenido. Por supuesto, estaremos aquí atentos a todo lo que va a venir, a todo lo que se va a hablar, en fin. Pero, como lo dijimos al principio, la pelota va a quedar en el tejado de la Corte Constitucional. En muchos aspectos, dos claves, ¿no? Reforma pensional y consulta popular. Así que ahí estaremos atentos. Bueno, vamos entonces, como lo digo, llegando al final, les tengo que dar las gracias, por supuestísimo que sí, a Luzmila Ceballos, a Inti Alexander Rubio, que nos escribe desde Argentina. Inti, no sabía la verdad de dónde era que nos escribías, yo ya te había saludado, pero pues vuelvo y lo hago, y por supuesto, repito entonces que nos escribe desde Argentina. Teresita Ruiz, muchísimas gracias por tu mensaje. A Noraldo Ortiz también, que nos escribe desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Noraldo, por tu mensaje. A Noemi Valderrama, a Sandra Morales, que nos escribe desde Waterloo, ¡hala! Waterloo, Canadá. Ya te había saludado también, Sandra, muchísimas gracias, de verdad. A Nadie, así aparece, Nadie 5021, Nadie, muchas gracias por tu mensaje. Yolanda Hurtado, a Marta Riveros Lozano, a Carlos Navarrete, a Ubaldina Rueda. Muchas gracias, Ubaldina, también por tu mensaje. María Escobar, a Sixto Córdoba, a Esmira Quintero, a José Vargas, a José Rodríguez y a todos ustedes que se toman un minuto, varios minutos en escribirnos un mensaje, en enviarnos un apoyo, en enviarnos una crítica, un aporte, en fin, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Y así llegamos entonces al final de este video. Como les digo, estaremos aquí atentos porque seguro que el día va a estar movidito y nos veremos entonces en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas para todos ustedes. Miles y miles de bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Mira. Colombia con C, magazine virtual.